Caín mató a su hermano y desapareció. No murió. No fue ejecutado. Fue enviado a un lugar del que nadie habla, el país de Nod. Allí encontró una mujer. Fundó una ciudad. ¿Pero cómo? ¿Con quién? ¿Y por qué ese lugar no aparece en ningún mapa? ¿Era Nod solo un exilio? ¿O el comienzo de algo mucho más oscuro? Hoy exploraremos un misterio que está en la Biblia, pero nadie se detiene a mirar, oculto en esos silencios que invitan a pensar más allá de lo evidente. La Biblia dice que Adán y Eva vivieron más de 800 años y tuvieron hijos e hijas. Génesis 5:4. Pero solo se registran 3 nombres: Caín, Abel y Set. No hay nombres para sus hijas, no hay historias, solo un eco perdido entre los versículos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ese silencio? En las culturas antiguas, nombrar era otorgar existencia, un acto casi sagrado. Lo innombrado se desvanecía. ¿Fueron esas hijas ignoradas por los escribas, o su historia era demasiado compleja o incómoda para contarse? Imagina a una de ellas, sin nombre, caminando junto a su madre en las primeras tardes del mundo, creciendo sin identidad propia, tal vez inteligente, tal vez fuerte, quizás con un destino tan importante como el de sus hermanos, pero condenada al olvido. Este vacío no es accidental, es un agujero negro dentro de la genealogía bíblica, un silencio que habla, y mucho. Algunas fuentes extrabíblicas, como el libro de los Jubileos, mencionan a 2 mujeres, Aguán y Azura. Aguán habría sido hermana y esposa de Caín. Azura, por su parte, sería pareja de Set. Pero más allá de estos nombres, lo que queda es una densa niebla. ¿Por qué la historia de la humanidad empieza con un hombre que nombra a los animales, pero no a sus hijas? ¿Fue una decisión cultural, patriarcal, editorial? ¿O tal vez fue una forma de proteger verdades que la humanidad aún no estaba preparada para escuchar? Hoy las recordamos como figuras sin rostro, pero tal vez ellas fueron las verdaderas portadoras del futuro, las que, en silencio, sostuvieron los hilos invisibles del comienzo. Y justo cuando esas presencias silenciosas parecen desvanecerse del relato, emerge una figura que lo cambiará todo: Caín. Su historia marca un antes y un después, porque no solo rompe el vínculo familiar, también será el primero en alejarse del Edén, en cruzar la frontera hacia un lugar tan enigmático como olvidado, el país de Nod. Antes de adentrarnos en el misterio de Nod, es necesario hacer una pausa, un paréntesis que nos permita comprender mejor los cimientos de esta historia. Porque no podemos hablar de Caín ni de lo que encontró allá afuera, sin preguntarnos primero de dónde venimos realmente. La ciencia moderna ha rastreado nuestro linaje genético hasta una mujer ancestral, conocida como la Eva mitocondrial, y a un hombre llamado el Adán cromosomal Y. Pero lo curioso es que no vivieron al mismo tiempo, y aún más, tampoco vivieron en la misma región del mundo. Esto rompe con la idea de un Adán y una Eva literal como primeros y únicos humanos. Entonces, ¿qué nos quiere decir la Biblia? ¿Es un relato histórico, un mito fundacional o ambas cosas a la vez? San Agustín ya lo intuía hace siglos. El Génesis puede leerse en varios niveles: literal, simbólico, moral y espiritual. Tal vez Adán y Eva no son simplemente los primeros humanos, sino los primeros conscientes, los primeros que se reconocieron a sí mismos como humanos, como seres con alma, con libre albedrío, con capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y si es así, tal vez el Edén no fue solo un lugar físico, sino un estado de inocencia que se perdió cuando emergió la autoconciencia. La historia no del primer hombre, sino del primer ser que supo que lo era. Y justo ahí, en ese despertar de la conciencia, surge una figura que encarna las consecuencias de esa libertad: Caín. Porque si Adán y Eva
fueron los primeros en saber que existían. Caín fue el primero en saber lo que era el dolor, el rechazo, la culpa, y también el primero en construir algo nuevo lejos de Dios. Ese despertar interior, esa ruptura espiritual, es la puerta que se abre hacia lo desconocido, hacia un lugar que solo se menciona una vez, pero cuyo eco atraviesa toda la historia. Nod. Esa conciencia, ese destierro interior, nos lleva directamente a su historia y al misterio de Nod. Después de asesinar a su hermano, Caín es condenado por Dios a vagar por la tierra, y así desaparece del jardín de la creación para aparecer en un lugar casi fantasmal, el país de Nod. Pero aquí comienza la verdadera intriga. ¿Qué es Nod? ¿Dónde está? Y lo más extraño de todo, ¿quién vivía allí? La Biblia dice que Caín fue allí, conoció a su mujer y fundó una ciudad. ¿Perdón? ¿Qué mujer? ¿Qué ciudad? ¿A quién gobernaba si, en teoría, solo existían Adán, Eva y algunos de sus hijos? Esto nos obliga a abrir puertas que normalmente se mantienen cerradas. ¿Acaso Nod no era un territorio desierto, sino habitado por otras personas? Si es así, ¿de dónde salieron? ¿Existía otra humanidad, olvidada por el relato oficial? ¿O fue Nod una región donde vivían otras hijas de Adán y Eva, y Caín simplemente tomó una como esposa, iniciando el linaje por medio del incesto? Una posibilidad incómoda, pero comúnmente aceptada por muchos estudiosos. Y aún más inquietante, ¿cómo fundó una ciudad? ¿Quién la habitaba? Tal vez la ciudad no era solo de piedra, sino una metáfora, el primer intento humano de crear un mundo fuera de Dios, con sus propias reglas, su propia ley, su propia oscuridad. Nod no es solo un lugar geográfico, es el símbolo del exilio interior, de la separación, el primer hombre en construir, pero también el primero en perder el vínculo con el Creador. Y si Caín no solo fundó una ciudad, sino una forma de vida que aún hoy nos acompaña. Aquí entramos en una zona brumosa del relato bíblico, una zona donde el silencio no es casual, sino tal vez intencionado. Existen textos antiguos que no forman parte del canon bíblico, como el libro de los Jubileos o algunas versiones del libro de Enoc, que nombran a hijas de Adán, Awan, Azura, nombres que muy pocos han escuchado, pero que aparecen una y otra vez en las tradiciones más antiguas. Según estas fuentes, Caín habría tomado por esposa a su hermana, pero la Biblia oficial no lo dice, no lo niega, simplemente calla. ¿Fue censura o una forma de no repetir lo que en aquella época era tan obvio que ni hacía falta mencionarlo? Y luego está esa extraña ciudad, la ciudad que Caín fundó y que llevó el nombre de su hijo, Enoc, una ciudad sin habitantes, una ciudad en medio de la nada. ¿De verdad estamos hablando de casas, murallas y calles, o de algo más profundo? Tal vez, como muchos piensan, Caín no solo fundó una ciudad, fundó un modelo de civilización, una forma de existencia alejada de Dios, basada en el orgullo, en el castigo, en la autosuficiencia. Una ciudad que no nació del amor, sino del miedo. Un símbolo de un mundo en el que la humanidad empieza a caminar sola y se pierde. ¿Y si esos textos olvidados, esos nombres ocultos, no fueran errores, sino piezas de un rompecabezas que aún no hemos terminado de armar? Y aquí es donde el relato da un giro profundo, porque ya no se trata solo de ciudades misteriosas o nombres olvidados, sino de una pregunta aún más inquietante. ¿Por qué Dios permitió que Caín tomara por esposa a su hermana? ¿Por qué toleró, incluso facilitó, el incesto al principio de la historia humana para luego condenarlo tajantemente en Levítico 18? Esta contradicción aparente abre una nueva dimensión del relato bíblico, no solo como historia, sino como una revelación progresiva, una forma en que Dios, poco a poco, fue enseñando a la humanidad a caminar, y eso nos lleva a una ley
que lo cambiaría todo. A primera vista parece una contradicción, pero tal vez no lo sea. Imagina una humanidad recién nacida, un mundo virgen, sin estructuras sociales, sin leyes escritas, sin siquiera un concepto de moral como lo conocemos hoy. Adán y Eva, portadores de un ADN sin fallos, eran el punto de partida. No había otra opción si la humanidad debía multiplicarse. Pero el tiempo no pasa en vano. El pecado se extiende. Las generaciones se suceden. El ADN empieza a corromperse. La maldad entra, no solo en los actos, sino en la herencia misma. Entonces, Dios da un giro. No porque haya cambiado su naturaleza, sino porque la humanidad cambió la suya. Esto es lo que los teólogos llaman revelación progresiva. Dios revela su voluntad poco a poco, a medida que la humanidad está lista para recibirla. Lo que era necesario en un principio, con el tiempo se convierte en peligroso. Y lo que fue tolerado, más tarde, es prohibido. Así, Levítico no contradice el Génesis, lo completa. Muestra cómo el plan divino se ajusta, se adapta, se despliega como un mapa que se va abriendo con cada generación. En el principio, el incesto no era pecado, era supervivencia. Más tarde fue transgresión, y hoy es historia. Pero una historia que, si la leemos con atención, aún tiene mucho que enseñarnos. Al final, no estamos hablando solo de un personaje bíblico, ni de una ciudad perdida, ni siquiera de un crimen entre hermanos. Estamos hablando de nosotros mismos. Caín es el símbolo de la humanidad que se aleja. Nod, el reflejo del exilio interior que todos, en algún momento, habitamos. Y su esposa sin nombre representa todas esas piezas que faltan en nuestra historia. Porque tal vez el gran misterio no es lo que ocurrió en Nod, sino lo que sigue ocurriendo hoy. El deseo de construir lejos de Dios, de poblar nuestras propias ciudades, y el silencio que dejamos atrás. Comenta abajo, ¿qué crees tú que era Nod? ¿Un lugar real, simbólico o algo más? ¿Y qué ciudad estamos construyendo hoy nosotros? Déjame tu opinión en los comentarios. Vamos a abrir este debate entre todos.